Hola, hola, apasionados del drama turco. ¿Cómo les va? Espero que estén de maravilla y listos para un maratón épico, porque hoy nos sumergimos de cabeza en ese universo de emociones intensas que tanto amamos. Soy y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo vídeo donde exploraremos esas escenas que nos hacen contener el aliento, esas situaciones cargadas de tensión que ponen a prueba los cimientos mismos de las familias en nuestras series favoritas. Hoy nos centraremos en cómo un simple momento incómodo puede desatar una tormenta de proporciones épicas, usando como punto de partida el ejemplo de nuestros queridos Kerem y Hande, aunque también nos aventuraremos por otros dramas que no se quedan para nada atrás. Si son como yo y adoran el salseo, los conflictos familiares y esos giros de guión que te dejan sin aliento, entonces quédense hasta el final. Y por supuesto, si es su primera visita, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Manos a la obra y comencemos esta explosiva exploración. Hoy nuestro viaje nos llevará a las entrañas de esas series donde una mirada fugaz, un comentario desatinado o un encuentro fortuito pueden desencadenar un auténtico caos familiar. Porque, seamos sinceros, ¿qué sería de una buena serie turca sin una buena dosis de drama? Y en el universo de las telenovelas, el drama familiar es, sin duda, el rey indiscutible. Nos adentraremos en tramas donde la tensión entre padres, hijos, suegros, nueras, cuñados y demás miembros del árbol genealógico alcanza niveles de intensidad pocas veces vistos en otros géneros. Y para arrancar con fuerza, como no podía ser de otra manera, debemos hablar de la peculiar situación de Kerem y Hande, que nos sirve como punto de partida ideal para entender este tipo de conflicto, aunque ellos no compartan una serie en particular. Si bien Kerem Bürsin y Hande Erçel no protagonizan una única serie juntos, su innegable química en la vida real y sus roles en diversas producciones nos sirven a la perfección para ilustrar este tema. Imaginemos una trama ficticia donde Kerem, famoso por su carisma irresistible y su galantería innata, y Hande, una mujer de carácter fuerte e independiente, se ven envueltos en una situación familiar incómoda. Quizás la madre de uno de ellos, o tal vez una tía entrometida, suelta un comentario inapropiado durante una cena familiar, o tal vez se revela un secreto guardado con celo. Esta chispa aparentemente insignificante enciende la mecha de una confrontación donde salen a la superficie viejas rencillas, resentimientos acumulados durante años y las típicas diferencias generacionales. Es un escenario que hemos visto repetidamente en las series turcas, pero que siempre nos atrapa por lo fácilmente identificable que resultan las situaciones y las emociones que se desatan. Pero no nos quedemos solo con el ejemplo de Kerem y Hande, porque hay un sinfín de otras series que nos han dejado con el corazón en la garganta por sus momentos de tensión familiar. Por ejemplo, viajemos a Karasevda una de las series más aclamadas y reconocidas a nivel mundial, donde el amor prohibido entre Kemal y Nihan se ve constantemente amenazado por las oscuras intrigas familiares. La serie, un drama romántico con toques de thriller, nos muestra con crudeza cómo la ambición y el afán de control de los padres pueden destruir la felicidad de sus propios hijos. El antagonista principal, Emir Kozkolu, es un personaje maquiavélico y manipulador que usa a su familia como piezas de ajedrez en su retorcido juego. Y no solo él, las madres, en especial Bildan, la madre de Nihan, no se quedan atrás. Sus decisiones, a menudo guiadas por el egoísmo y el deseo de mantener su estatus social, son la fuente de innumerables conflictos y desgracias. En Karasevda somos testigos de cómo los secretos familiares, los chantajes emocionales y las mentiras tejidas con astucia generan un ambiente de desconfianza y hostilidad que afecta a todos los personajes de la trama. La escena donde Kemal y Nihan son obligados a separarse por las artimañas de sus familias es una de las más dolorosas y reveladoras del poder destructivo de las relaciones tóxicas. Los protagonistas, a pesar de su amor puro y sincero, se ven arrastrados a un torbellino de problemas que van mucho más allá de lo romántico, demostrando que en las series turcas, la familia a menudo se convierte en el mayor obstáculo para alcanzar la tan anhelada felicidad. Burak Özçivit y Neslihan Atagul, los protagonistas, nos regalan interpretaciones magistrales que nos hacen sentir cada lágrima, cada frustración y cada atisbo de esperanza. Karasevda no es solo una historia de amor, es una radiografía cruda y sin filtros de los entresijos familiares, donde la lealtad se pone a prueba constantemente y donde los lazos de sangre a veces resultan ser las cadenas más pesadas. Cambiando de rumbo pero manteniendo la misma intensidad, nos adentramos en Sefirin KZ otra serie donde las tensiones familiares son un motor narrativo fundamental.
Esta historia, también protagonizada por Neslihan Atagul y Engin Gülerek, nos muestra el turbulento romance entre Nare y Shankar, dos almas gemelas separadas por las crueles circunstancias de la vida y por la implacable oposición de sus familias. Pero como es costumbre en las series turcas, su amor no es suficiente para superar las barreras familiares. La trama gira en torno a los secretos del pasado, las disputas entre clanes rivales y la figura imponente de una suegra controladora que se opone con todas sus fuerzas a la relación de su hijo con Nare. La madre de Shankar, una mujer tradicional y de convicciones inquebrantables, es uno de los personajes más odiados, y a la vez más complejos e interesantes, de toda la serie. Su obstinación y sus prejuicios son una fuente constante de conflicto, y hacen que la vida de los protagonistas se convierta en un auténtico infierno. Sefirin KZ nos ofrece un análisis profundo y fascinante de las relaciones familiares en el contexto de una sociedad conservadora, donde las tradiciones arraigadas y las expectativas sociales pesan como una losa sobre las decisiones individuales. La trama es un viaje de emociones, desde el amor apasionado hasta la venganza más cruenta y despiadada. Y las escenas de tensión entre Nare y su suegra son un claro ejemplo de cómo una simple diferencia de opiniones puede escalar hasta convertirse en una guerra sin cuartel. A diferencia de Karasevda donde las familias actúan como un obstáculo más sutil y sofisticado, en Sefirin KZ el conflicto se manifiesta de manera más abierta y visceral, lo que no hace más que aumentar el drama y la intensidad de las situaciones. La actuación de Neslihan Atagul como Nare, una mujer fuerte y resiliente que lucha con uñas y dientes por su amor y por su hija, es de esas que se graban a fuego en la memoria, y Engin Gülerek no se queda atrás como Shankar, un hombre noble pero atormentado, dividido entre su lealtad a su familia y los dictados de su corazón. Y si hablamos de conflictos familiares intensos, no podemos dejar de mencionar Yarg una serie que ha revolucionado la televisión turca por su innovadora mezcla de drama judicial y thriller psicológico. La relación entre Ilgaz Kaya y Ceylin Erguvan, los protagonistas, se ve constantemente puesta a prueba por las intrigas familiares, los oscuros secretos del pasado y la incesante lucha por la justicia. Y la tensión en esta serie no se limita al ámbito romántico, sino que se extiende a las relaciones entre padres e hijos, hermanos y cuñados. El ambiente familiar es tan denso y asfixiante que casi se puede cortar con un cuchillo. En Yarg las familias son un espejo de las contradicciones de la sociedad turca, donde la tradición se enfrenta a la modernidad y donde los prejuicios pueden llegar a destruir vidas enteras. La serie nos muestra cómo las malas decisiones de los padres, las mentiras y los errores del pasado pueden afectar a sus hijos durante generaciones, perpetuando un ciclo de dolor y sufrimiento. Es un viaje a los rincones más oscuros del ser humano, explorando temas complejos como la culpa, el arrepentimiento y la posibilidad de la redención. La química palpable entre Kaan Urgankolu y Pınar Deniz es evidente en cada escena, lo que hace que las tensiones y los conflictos entre sus personajes sean aún más convincentes. Las disputas familiares en Yarg no son simples peleas, son el resultado de años de silencios dolorosos, resentimientos acumulados y secretos enterrados que, tarde o temprano, salen a la luz para cambiarlo todo. La serie es una montaña rusa de emociones que nos mantiene al borde del asiento en cada episodio, con un guión muy bien construido y unas actuaciones que son dignas de admiración. Otro gran ejemplo de familias problemáticas y disfuncionales lo encontramos en Kukur. Aunque esta serie se centra principalmente en el mundo del crimen organizado, las dinámicas familiares son un componente clave e indispensable de la trama. La familia Koval, una de las familias más poderosas de Estambul, se ve envuelta en constantes luchas de poder, traiciones internas y venganzas que sacuden los cimientos de su clan. Las tensiones latentes entre los hermanos, las ambiciones desmedidas de los padres y las lealtades divididas son el combustible que alimenta esta historia cargada de acción y drama. En Kukur la familia es una institución sagrada, un pilar fundamental de la sociedad turca, pero también se convierte en un campo de batalla donde todos luchan por mantener su lugar y su poder. Los miembros del clan Koval se aman y se odian con la misma intensidad, y las escenas de conflicto son tan impactantes como las de acción. La serie explora temas como la lealtad incondicional, el sacrificio personal y la búsqueda de la redención en un contexto de violencia y corrupción. La actuación de Aras Bulut y Nemli como Yamak Koval es simplemente espectacular. Nos muestra a un personaje complejo y atormentado que se debate constantemente entre su lealtad a su familia y su profundo deseo de alcanzar la justicia. Kukur es una serie que no deja indiferente a nadie,
con una narrativa audaz y un estilo visual muy particular que la diferencia de otras producciones turcas. Por último, pero no por ello menos importante, quiero mencionar Kuzgun otra serie que nos muestra las devastadoras consecuencias de los secretos familiares y las ambiciones desmedidas. La historia sigue a Kuzgun, un hombre que regresa después de años para buscar venganza por la injusticia que sufrió su familia en el pasado. Y por supuesto, en este camino cargado de peligros y obstáculos, las relaciones familiares se ponen a prueba de todas las maneras imaginables, con revelaciones sorprendentes, traiciones inesperadas y reconciliaciones agridulces. En Kuzgun la familia es tanto la fuente del dolor como la motivación para seguir adelante, un ancla que a veces se convierte en un lastre. La serie nos plantea interrogantes sobre la lealtad, la justicia y la posibilidad del perdón en un contexto de drama y misterio. La tensión entre Kuzgun y sus familiares es una constante, con escenas de confrontación que nos dejan sin aliento y con la necesidad imperiosa de saber qué sucederá a continuación. La actuación de Bararduk es muy convincente y nos permite entender la complejidad de un personaje que ha sido marcado por un pasado lleno de dolor y sufrimiento. Kuzgun es una serie que nos hace reflexionar sobre el peso de la historia familiar y la importancia de la verdad en las relaciones interpersonales. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este apasionante recorrido por los dramas familiares más intensos de las series turcas. Espero que hayan disfrutado de este análisis detallado y que les haya dado ganas de volver a ver estas maravillosas producciones. Hemos comprobado cómo una simple escena incómoda puede desencadenar un torbellino de emociones y cómo las familias, a menudo, son el origen de los mayores conflictos en las series que tanto nos cautivan. Pero, ¿qué sería de una buena telenovela sin un poco de drama? Sin duda, la vida real, con sus momentos de tensión y confrontaciones, es una fuente inagotable de inspiración para estos relatos que nos roban el corazón. Quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo y por acompañarme en esta aventura por el apasionante mundo de las series turcas. Si les ha gustado, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y dejar un comentario contándome cuál es su escena familiar incómoda favorita de las series que hemos mencionado hoy. Y si todavía no se han suscrito al canal, ¿a qué esperan? Únanse a esta gran comunidad de amantes de las series turcas y no se pierdan ni un solo vídeo. Recuerden que aquí siempre tendremos nuevas recomendaciones, análisis profundos y mucho salseo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.